Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todo depende de en qué momento esté usted sintonizando esta entrevista en Más que Política Podcast. En el día de hoy, en nuestro episodio de hoy, estaremos conversando con el experto en finanzas Israel Abreu a propósito de las proyecciones de este nuevo año, que todavía podemos decir que está en inicios, de cómo va la economía del país en vísperas de una rendición de cuentas y evidentemente analizar también el comportamiento económico de lo que fue el año pasado. Gracias, Israel Abreu, por estar con nosotros en Más que Política Podcast. Gracias por invitarme, Nadia. Definitivamente un privilegio dirigirme al público tan distinguido de Más que Política. Mi compañero de tribuna en muchos otros espacios nos ha tocado compartir muchas veces y entrevistarte, ¿verdad que sí? En diferentes vertientes. Tribuna Democrática. Tribuna Democrática, por ejemplo. En algún momento. Sí, claro que sí, fuimos compañeros. Así, además que colegas también, ¿verdad que sí? De la comunicación. Israel, la economía de la República Dominicana, la economía más creciente de la región, con mayores proyecciones, con mayor perspectiva. Sin embargo, no se logró la proyección, o sea, no llegamos a lo que se había proyectado realmente. Crecimos, pero ¿qué pasó? Que no se pudo lograr la meta de las perspectivas que teníamos. Así es, Nadia. Para poner a la gente en contexto sobre el crecimiento del año 2025, primero establecer que ese crecimiento se retrata en un documento que es un estudio macroeconómico que acompaña al presupuesto de ese mismo año. Eso se aprobó en diciembre del año 2024. Esas expectativas versaban al respecto de que íbamos a tener un crecimiento de más o menos 4 o 5% y una inflación de relativamente 4.5 o 5%, más o menos relativamente iguales. Sin embargo, en el caso de la meta de inflación, el gobierno pudo controlarla, no se salió de los parámetros que se definieron en ese estudio macroeconómico. Sin embargo, en el caso del crecimiento económico no se pudo cumplir la meta, en cuanto y tanto se refiere al crecimiento real, que no es más que al crecimiento nominal restarle esa inflación que hubo en ese año. Por eso el crecimiento no pasó de un 2.1%. Pero si se pudo controlar la inflación, entonces, ¿por qué no pasó? Si está dentro de lo establecido y lo proyectado en el presupuesto mismo. Lo que pasa es que, imagínate, vamos a platanarlo. Si tú tienes un colmado. Exacto. Y el precio del plátano no sube, pero no se vende. Ok. No tuvo sentido, entre comillas, obviamente salvando las distancias. Entonces, el hecho es que vendimos, pero no cumplimos esa proyección del PIB, del crecimiento en el PIB que se había proyectado en ese presupuesto. Ahora, lo que habría que analizar es cuál es el resultado de ese crecimiento económico en virtud de lo que ha pasado post pandemia, ¿verdad? En la economía nacional, porque una cosa es la economía nacional, que siempre trato de hacer la salvedad, y otra cosa es las finanzas públicas. La economía nacional se refiere en todos sus aspectos, ¿verdad? A la capacidad que tiene el dominicano, el ciudadano y el inversor extranjero de consumir, de gastar, de invertir en República Dominicana. O sea, aplatanándolo, la economía nacional se refiere a lo que cada dominicano tiene en su bolsillo. Exactamente, o lo que es capaz de producir. Perfecto. Eso es un dato interesante, porque muchos políticos se quieren atribuir, tú sabes, datos macroeconómicos de la economía nacional a su gestión de gobierno, que no necesariamente es así. Y esa economía nacional, antes que nos vayamos a las finanzas públicas, en esa economía nacional, que es, digamos, lo que cada dominicano tiene en su bolsillo o lo que es capaz de producir, como tú bien dices, ¿contempla también la informalidad? Claro que sí. La informalidad, aunque sea de manera indirecta, influye en la economía. Claro, y termina en una cuenta de banco. En el momento, aunque no se sepa de dónde proviene, lícito o ilícita, la actividad económica de donde provenga ese dinero, siempre que fluya por el sistema financiero, automáticamente queda registrado. ¿Y finanzas públicas? Entonces, en el caso de la finanza pública se refiere a la condición en la que se encuentra el Estado dominicano desde el punto de vista de lo que tiene, de lo que debe, de lo que recauda y de las deudas públicas. Eso es finanza pública. Entonces, partiendo de estos dos conceptos que tú defines,
y haciendo un análisis de lo que fue la proyección de crecimiento del año pasado, entonces, ¿cuáles factores influyeron? Ya tú diste más o menos una breve explicación. ¿Y por qué? Porque también hemos visto que sectores importantes del país cuestionan las políticas públicas económicas del gobierno en cuanto a la gestión del gasto y de cómo eso de alguna manera influye en la economía y por qué algunos especialistas dicen esto influyó en el poco crecimiento que tuvimos económicamente. Así es. Iniciar, ¿verdad? Explicando que como parte de la política fiscal de un gobierno tenemos política de recaudaciones que se ejerce, se lleva a cabo a través de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas. Es todo el dinero que recaudamos por los diferentes impuestos que tú, yo y los empresarios pagamos. Ese es uno. La política de gasto, que está dividida en dos tipos de gasto. El gasto corriente, que es el que no produce ningún retorno y que es necesario mínimamente para operar el Estado. Y está el gasto de inversión en obras de bienes de capital, ¿verdad? En esas dos partes se divide. Y está finalmente la política de endeudamiento, que hay que tenerla ahí porque también ha incidido e incide de manera directa en esas decisiones en las que el gobierno sí puede incidir en la economía nacional, porque ahí sí, los gobiernos tienen la capacidad de incidir positiva o negativamente, ¿verdad?, en el desarrollo económico nacional, es decir, que los dominicanos tengamos más capacidad de producir, de ahorrar y de gastar. Entonces, ya sabemos que la política fiscal se divide en tres partes y se subdivide en cuatro más. Bueno, entonces, en el caso específico del año 2025, primero hay que hacer una salvedad sobre cuál era la base del sustento de los crecimientos de los años anteriores. Turismo. No, no necesariamente. El turismo ha sido importante y ha venido creciendo. Sin embargo, la mayor fuente de financiación de ese crecimiento económico vino del Banco Central, de préstamos. Y otra salvedad al mismo tiempo, ¿verdad? Que es que esos préstamos no necesariamente fueron para producir, sino para consumir. O sea, el gobierno tomaba prestado para consumir a sí mismo. No. Eso es finanza pública. Ahora es tu economía nacional. Ok. ¿Por qué creció o no creció? Las personas se endeudaron más. Exactamente, pero no para producir dinero, porque si tú coges 1 millón de pesos prestados para irte para Francia, que eres capaz. No, eso es un ejemplo que él está poniendo. Y no poner un negocio, cuando tú vengas de Francia, tú vas a venir con un dolor de cabeza porque te vas a encontrar con un pagaré. Pero si tú, por ejemplo, pusiste un bakery, ¿verdad? Con 1 millón de pesos, cuando vence el primer mes, tú vas a tener el bakery y vas a tener el dinero para pagar porque lo produjiste. Y evidentemente también hay un impacto en las finanzas públicas porque voy a pagar impuestos. Por lo menos se supone que voy a pagar impuestos. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Tú vas a pagar impuestos sí o sí, de manera directa o indirecta. Entonces, ¿a qué se debe que tantas personas? No, pero espérate, déjame explicar, no pase tan rápido, porque oye bien, la gente tiene que entender que durante la historia económica de este gobierno, la política monetaria ejercida por el Banco Central ha sido el motor del crecimiento económico. Mal orientado, porque si yo incentivo la producción, bueno, pues yo voy a tener gente rico. Ahora, si incentivo el consumo, voy a tener gente endeudada, como los informes de la superintendencia. Pero voy a generar más impuestos como gobierno, ¿no? Sí, para hacer frente a compromisos externos. Sí, pero en lo adelante, cuando esas deudas venzan, ese señor, ese ciudadano no va a estar en capacidad ni de pagar impuestos ni de pagar su deuda. Ese es el punto. Entonces, eso es importante que se sepa. El dominicano no fue más productivo. El dominicano se endeudó más durante los últimos 4 o 5 años. Si quieres te puedo hacer un periplo. En 2021 el Banco Central liberó 216 mil millones de pesos. Prestó dinero sin garantía para que la gente se fuera de vacaciones. Yo no sé si tú te acuerdas. Sí, para motorizar el turismo que estaba paralizado precisamente por el tema post-pandemia. O sea, yo hubiese tomado esa misma cantidad de dinero para ponerlo en manos de ciudadanos que quieran producir. Microempresarios, emprendedores. Mira, y dinamizar el turismo no fue una buena
política para volver a aperturar y, digamos, reposicionar una parte importante de las divisas y del capital que percibe la economía dominicana? Porque se hablaba que en ese entonces lo que representaba el turismo en términos del producto, en términos de la producción y del presupuesto era aproximadamente entre un 70 o 75% de la economía. Mira, yo no te voy a dar una respuesta alegre y te la voy a justificar. Esa respuesta va a versar en dos órdenes. La del gobierno es la primera, la que te voy a dar. Bueno, salvo... ¿La del gobierno que fue política o sí, fue una la del respuesta gobierno fue una decisión económica y política. populismo, tal vez? No populismo. Lo que fue mal, desde mi punto de vista, fue que necesariamente tú podías hacer eso y además incentivar la producción. Pero Okay. todo se dedicó al consumo. Mi punto es que desde el punto de vista de la política pública, ¿verdad? El gobierno no hizo nada que le agregue valor al turismo dominicano que no haya sido simplemente abrir las puertas de la frontera dominicana terrestre, aéreas y marítimas a cualquier turista, ¿verdad?, que viniera a República Dominicana. Fuimos capaces, inclusive, de ofrecerle un seguro en República Dominicana, cuando el servicio, que nosotros sabemos es sumamente deficiente, el de salud. Imagínate qué nivel de irresponsabilidad. Eso fue lo único que sucedió de manera extraordinaria. Al República Dominicana abrir las puertas de nuestro país, cualquier extranjero que hiciera una búsqueda para fines turísticos, el primer destino y quizás el único que le iba a salir Era República Dominicana. Era República Dominicana. Eso por un lado. Ahora, cuando tú lo ves en términos individuales, ¿cómo tú le justificas a una persona que perdió N cantidad de familiares, amigos en la pandemia, por quizás decisiones sumamente irresponsables que se tomaron al frente del sector turismo? Tú sabes, bien, ahora se celebran las loas, tú sabes de eso, porque al final el que paga manda. Y resulta que el gobierno del PRM sigue gobernando y ha vendido esa falacia, como decimos nosotros. Pero la verdad es que habría que cuestionar si valió la pena, ¿verdad?, la pérdida de vidas que tuvimos entre el día que se abrieron las fronteras aéreas, marítimas y terrestres para que cualquiera entrara, ¿verdad?, la cantidad de vidas que se perdieron en ese tramo. Y si económicamente, después de 5 años, 3 años de haber tomado esa decisión, ¿verdad?, valió la pena desde el punto de vista económico. Nosotros estamos, ahora mismo, el gobierno dominicano, no el país, el gobierno, el Estado, está técnicamente quebrado. ¿Partiendo desde qué punto? Porque, de hecho, si bien es cierto que no crecimos en cuanto a lo que se había proyectado y que parte del oficialismo pues atribuye a factores externos, dígase todavía incidencia de las guerras y conflictos de otros países, todavía digamos que una rezaga de pandemia y un sinnúmero de cosas, crecimos en comparación con otras ciudades, con otros países de la región y vimos en informes de proyecciones económicas para este año, incluso por la propia Universidad de Harvard, un crecimiento favorable para la República Dominicana. Entonces, como que es un poco contradictorio, viéndolo desde tu punto de vista, a lo que se está proyectando a futuro para este año 2026. Lo primero, déjame decirte por qué no crecimos tanto. No, tú dijiste, el dominicano cogió más apretado. No, porque espérate, hay una parte en donde el Estado también tiene una influencia sumamente importante, que es la parte relacionada, cuando te explicaba lo de la política fiscal, la parte relacionada con el gasto en obras de bienes de capital, en infraestructura. Desde el punto de vista económico, eso responde a una ideología keynesiana. Ok, aplatánamelo. Ok. Keynes establecía a principios del siglo XX que el Estado, a mediados del siglo XX, perdón, establecía que el Estado debía servir como motor, ¿verdad? Como un facilitador. No, facilitador pudiera ser, pero es como motor. Él decía, el Estado tiene que gastar, invertir
en obras de bienes el dinero que sea suficiente y necesario para dinamizar, impactar en la economía. para dinamizar la economía. Bueno, pues resulta que el gobierno del PRM ha sido el gobierno que en los últimos 25 años menos dinero ha invertido en obras de bienes de capital. A pesar del metro, a pesar de circunvalaciones, de obras que han hecho puntuales en diferentes provincias, hemos visto anuncios por parte del oficialismo de que inaugurar muchísimas obras en diferentes puntos del país. ¿Eso no influye de alguna manera o no representan en términos del gasto los montos suficientes para que impacten en la economía, para que crezca lo que debería? Lamentablemente, eso es así. No han sido lo suficiente para que impacten de manera positiva en la economía. Y otro dato también sumamente interesante, que eso lo reveló el mismo presidente de la República en el año 2025, en su carta del 19 de agosto o de septiembre, no recuerdo muy bien, cuando a través del Ministerio de Hacienda se solicitó al Congreso una modificación a la ley de presupuesto del año 2025, porque el Estado Dominicano, ¿verdad?, administrado por Luis Abinader y el PRM, tenían una cantidad de dinero que rondaba 60,000 millones de pesos. Bastante, estábamos bien. Exacto, invertidos en el Banco Central, que eran el resultado de la no ejecución de los presupuestos del año 2021, 22, 23 y 24. O sea, que hubo ineficiencia en la ejecución del presupuesto. Exactamente. Eso no fue ahorro, porque mucha gente lo que pudiese entender, el que no sabe de economía, bueno, pero qué bueno, le sobró dinero de lo que tenían presupuestado para gastar. Incluso escuchamos al propio presidente en algún momento decir que a ellos les rinden los chelitos. Una aberración lo que dijo el presidente. Pues antes de que tú expliques esa aberración y seguir explicando por qué no crecimos y entonces cómo vamos a crecer conforme proyecciones internacionales, nosotros vamos a ir a una pausa, volvemos en breve en Esto es Más que Política Podcast. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Pero mami. Ay, perdón, disculpa. Ok, seguimos. ¿Y todos los jóvenes en edad escolar? Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares. Continuamos en Más que Política Podcast. Estamos conversando con el experto en finanzas, Israel Abreu. Y antes de la pausa, decía Israel que decir que al gobierno le rinden los chelitos es una aberración. También explicaba por qué no crecimos lo que se había proyectado para el 2025 en cuanto al crecimiento económico y entonces cómo en este nuevo año también hay proyecciones positivas de crecimiento, que no lo digo yo, lo dice Harvard. Así es. Entonces vamos como Jack el Destripador. Te cuento. Poner en boca del presidente, porque yo sé que eso se lo pusieron en un pronter o en una nota, que el gobierno ahorró dinero. Que nos rinden los chelitos.
eso es una aberración. Primero, por lo que acabamos de decir sobre la economía nacional, porque hubo un decrecimiento, eso es lo primero y lo más O importante. sea, que economizar no es bueno en términos macro. No. En términos del objetivo central de un Estado, el ahorrar dinero, así como tú lo planteas, sobre todo en el caso de un Estado que tiene una situación crítica en cuanto al nivel de deuda y los compromisos financieros, Pero es que tú estás poniendo como cuando tú dices situación crítica, es como que República Dominicana es una persona y se la está llevando al diablo, que la lleva a las 7 vírgenes. República Dominicana como nación es una cosa y República Dominicana como Estado es otra. Entonces, ahora déjame explicarte ahí. Nación, Estado y gobierno. Sí, son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? El Estado es el conjunto de instituciones que conforman y continuidad en el tiempo. Esa estructura. El gobierno es quien ejerce el poder en el momento, ¿verdad? Y el país es una demarcación geográfica. Y la nación sí somos todos. Exacto. Somos los dominicanos, ¿verdad? Ahora bien, esas salvedades siempre hay que hacerle porque aquí hay políticos vendiéndole sueño a la gente, confundiéndolo con eso. Entonces, planteo porque es una aberración. Un país que está, óyeme bien, para que tú tengas una idea, técnicamente quebrado. Por cada peso. Pero que como quebrado, si dice Harvard que vamos a crecer. Pero, perdón, el país no, el Estado. El Estado dominicano, por cada peso que tiene en activos, ¿verdad? Cosas que tiene, dinero, inventario, inmueble, mueble, etcétera. Por cada peso que tiene, debe $1.5 pesos. Ay, santo. Más de lo que produce. Eso es lo que tiene versus lo que debe. Entonces, cuando tú te vas a lo que produce, que el Estado no produce nada, lo que recauda. Exacto. ¿Verdad? Por cada peso que recauda, óyeme bien, para poder completar el presupuesto, tiene que tomar alrededor de un 40% adicional. Es decir, el gobierno recauda $1 peso y coge 40 centavos adicionales para poder completar el gasto. Es decir, recauda $1 peso y gasta 1,40. Entonces, partiendo de ahí. Espérate. Entonces, cuando un técnico pone en boca del presidente, tal vez el dominicano en sentido general se reirá de eso. Pero que el presidente es economista. Pero lo que pasa es que tal vez el presidente no está hablando para los técnicos, él está hablando para los dominicanos comunes y corrientes de los cuales se puede burlar. ¿Tú me entiendes? Porque, o sea, que tú estás diciendo que el presidente se estaba burlando de la gente. Pero para mí es una burla, porque ahora vamos a ver, Nadia, tú tienes un país, porque además ese dinero que sobró lo cogimos prestado. Entonces, lo prudente no hubiese sido que si sobró lo abonemos alguna deuda, porque aquí hay algunos economistas que dicen que no, que la deuda. Tú estás brillante. ¿Ya? Para bajar un poco. Exactamente, para bajar la carga financiera. ¿Y por qué no se hizo? Eso es una pregunta interesante. Hay que ver los intereses que pulularon al respecto de la decisión de ¿Y qué se hizo con ese dinero? De invertirlo en el Banco Central a través del Banco de Reserva, ¿verdad? ¿Quién cogió esa comisión ahí? ¿Verdad? Y no, ¿verdad? Devolverlo, recomprar los bonos, quizá un poco más baratos. Cualquiera de las variables financieras que te ofrece el mercado bursátil. Entonces, y si se hubiese hecho eso, ¿hubiese impactado de manera positiva en cuanto a los números proyectados para un mayor crecimiento? Claro que sí. Más allá de que no se hizo una gestión eficiente de la inversión del gasto. Atiende esto, para que tú tengas una idea. Cuando un gobierno no gasta todo el dinero que tiene, se queda en cuenta única. Y ese dinero, entonces, se consigna al presupuesto del año siguiente. Okay. Eso no es una disponibilidad y que del año anterior no. Entonces eso pasa a formar parte del presupuesto del año siguiente. No, como parte. Okay. Se considera dentro del total de los ingresos. Ahora, ¿qué hicieron los habilidosos del Ministerio de Hacienda? ¿Verdad? Y el del Banco de Reserva a la sazón, Jochi Vicente y Samuel Pereira en el Banco Central. Pero Samuel en el Banco de Reserva. En el Banco de Reserva. Hizo una excelente gestión. Bien. Si tú lo dices. No, digo yo no, las estadísticas, el posicionamiento del banco. No hablemos de eso, por favor, no nos busquemos problemas que el Código Monetario y Financiero penaliza eso. Ok. Entonces, cuando tú hablas bien y yo tengo una perspectiva diferente, tú me estás buscando un problema. Ok, pues no te buscamos un problema en más que política. Ok, perfecto. Entonces, esos jóvenes se pusieron de acuerdo en los años 2021, 22, 23 y 24. Mira, el gobierno le quedaron un dinero que no gastaron. Yo me lo imagino eso. Vámonos a beber un café por ahí por diciembre. Mira, yo creo que las expectativas del gasto no se van a cumplir.
Yo me lo imagino eso. A Jochi y a Samuel Pérez también. Pero es que el Banco de Reserva yo pienso que no influye en las políticas económicas. No influye. Lo que pasa es que la operación se hizo a través del Banco de Reserva. Se pudo haber hecho a través de cualquier puesto de Que bolsa. fueron los préstamos a la pequeña y mediana empresa lo que se puso a disposición para supuestamente dinamizar la economía. Eso es otra novela. Pero esta a la que me refiero específicamente, ellos dos se juntaron a beberse un café. Mira, yo creo que este año no vamos a gastar todos los cuartos. ¿Cómo tú sabes que se juntaron? Porque en algún momento lo hicieron, no lo pudieron haber hecho por WhatsApp. Y mira, van a quedar 10,000 millones este año que el gobierno no lo va a gastar. ¿Qué vamos a hacer con esos cuartos para que no nos lo consideren en el presupuesto que viene? No, pero vamos a hacer lo siguiente. Autoriza una inversión en el Banco Central y automáticamente tenemos el dinero disponible que nos va a dejar un interés, entre comillas, y al mismo tiempo no nos lo van a considerar para el presupuesto del mes que viene. Eso es lo que tú supones que pasó. Eso fue lo que pasó, porque eso fue lo que ellos hicieron, no fue que yo supongo, eso pasó así. De hecho, vuelvo y te repito, el que tenga alguna duda puede buscar ese documento cuando el presidente depositó la propuesta de modificación del presupuesto del año 2025. Porque además, ellos perdieron la perspectiva al respecto de que para tú poder disponer de ese dinero nuevamente y reintegrarlo al presupuesto, ¿Tiene que irte a la ley? Tú tenías que modificar la ley actual o presentarla en la próxima ley de presupuesto. Entonces, lo que hicieron fue que se acumularon. Pero, vuelvo y te repito, no quedaron. Entonces, no se sabe, desde tu perspectiva y tu análisis económico, no se sabe dónde está eso cuarto. Ahora, ¿por qué pusieron al presidente a hablar disparate? No sé, habría que ¿verdad? contarlo. Cuando te voy a poner un ejemplo de cualquier ciudadano. Tú tienes un presupuesto mensual de 50,000 pesos, pero gastas 60 todos los meses. Y de los 60, tú, por no pagar 5,000 a capital, ¿va a pagar el doble? No, te quedas con ellos en el banco. ¿Hubo ahorro ahí? No, se quedó igual el dinero. No, una mala gestión financiera del recurso que tú tenías. ¿Entiendes? Porque entonces, tú lo que debiste hacer fue abonarle a deuda. Perfecto, que lo que hablamos y eso hubiese impactado tal vez en números positivos. Entonces, que otro punto. ¿Por qué no ha crecido? El Banco Central. Por lo mismo que una aberración haber dicho que nos rinden los chelitos. Exactamente. ¿Verdad? Un gobierno que no es eficiente en el gasto público y que además destina los recursos no a la inversión en obras de infraestructura, por ejemplo, y sí al gasto corriente, el gasto corriente que no produce ningún retorno. Entonces, lamentablemente, nos vimos expuestos en el 2025 al respecto al crecimiento. Ahora, sobre las expectativas de crecimiento que me preguntaste. Exacto. ¿Qué resulta de la región? Nosotros nos hemos visto o estamos en la actualidad muy expuestos. Nosotros retrocedimos en el ranking del crecimiento de la región a la posición número 8. Nosotros siempre a pesar de que, aunque no crecimos los proyectados, fuimos los que más crecimos. No. Por delante de nosotros hubieron 7 países en el año 2025. Y nosotros estamos acostumbrados a estar peleando entre el 1 y el 2. Con Panamá. Y en el peor de los escenarios, el 3. Lamentablemente. Ahora, las expectativas de crecimiento del año 2026. Si tú estadísticamente, que es lo que nosotros hacemos, los economistas, econométricamente, vemos el historial de crecimiento de República Dominicana, que no necesariamente eso es desarrollo económico, también es otra cosa. Que la gente cree que... Siempre lo he dicho, desarrollo es una cosa, crecimiento es otra. La economía creció y a usted no le va a llegar un peso a los bolsillos, es importante que la gente lo sepa. Bueno, no necesariamente. Ahora, ¿qué resulta? Que las expectativas de crecimiento, cuando tú haces la estimación total, la media te va a dar entre 4.5 y 5, ¿verdad? Sin embargo, esas expectativas van a depender de cuáles sean esas políticas públicas que se implementen al respecto de la gestión financiera de los recursos del Estado. Sí, que yo esperaba que con la reciente designación de Magín Díaz al frente del Ministerio de Hacienda, tenía esas expectativas, veo que me equivoqué, ¿verdad? Bueno, pero no sería como muy rápido y tal vez él esté acomodando todos los componentes que lleva la estructura y el aparato económico del país para entonces empezar a implementar eso a partir de ahora. La gestión del gasto público depende de las cabezas de los diferentes ministerios. ¿Qué está proyectado para el 2026 en cuanto al gasto? Ese es el dato. Magín Díaz publicó elefante blanco. Y así consta en el presupuesto general del Estado para el año 2026. Yo pensé que era el artículo. 2% del PIB.
Eso sería un aumento en relación a años anteriores de 0.5. Un dato interesante. Para mí, poco todavía, pero vamos a pedirle a Dios que el PRM, ¿verdad?, le hayan lavado el cerebro a los que están, porque son los mismos que están al frente de direcciones generales, Ministerio de Hacienda, los mismos que han sido ineficientes durante los últimos 4 o 5 años que tiene este gobierno. Entonces, ¿qué ha pasado en los años anteriores? Que no han cumplido su propia meta que se han establecido. Entonces, frente, por ejemplo, a ese problema de la inversión pública, que puede ser el motor del crecimiento económico, yo no veo una salida. Otra, el tema de la energía eléctrica. No hay actividad humana, salvo que tú seas un monje tibetano, que creo que deben tener energía eléctrica allí en el Tíbet, ¿verdad?, que se pueda desarrollar satisfactoriamente sin no hay energía eléctrica. Así es. Desarrollo económico igual a energía eléctrica estable, de calidad y de buen precio, relativamente sostenible, para no decir, porque todavía aquí generamos energía eléctrica con carbón y con fuel oil. Bueno, entonces, cuando tú ves esas variables que no se concitan en un presupuesto, cuando a mí me llegó el modelo de presupuesto del año 2026, yo dije, ven acá, ¿y dónde está la solución eléctrica? ¿Dónde están las obras de redes de transmisión eléctrica? ¿Dónde están la mejora a la pérdida de distribución? ¿Dónde está la nueva planta del gobierno? Porque al final el gobierno puede interceder positiva o negativamente en función del poder de negociación que tenga, que eso fue lo que le dio Punta Catalina, que increíblemente, Nadia, Punta Catalina se ha convertido en el buque insignia del gobierno del PRM, después que acabaron. Se satanizó en un momento. Exactamente. Entonces, esas son las razones por las que pusieron al presidente a hablar en buen dominicano caballá, ¿verdad?, cosa incongruencia. Y lo otro es entonces la falta de eficiencia al frente del gasto público y obviamente el destino que se le da a ese gasto público. Tú sabes también que me llama poderosamente la atención. Es el caso de Promipyme, por poner un ejemplo. En República Dominicana, Promipyme específicamente, al margen de quien la dirija, ¿verdad?, tiene un fin sano desde el punto de vista de su creación y de sus objetivos, misión y visión. De su ideología económica, que es incentivar la producción. Y aquí yo voy a hacer una cita que salió publicada. Tú sabes lo bien que yo me sentiría desde el punto de vista de mis ideales económicos y de cómo ver prosperar a un país en el corto, mediano y largo plazo. Yo haber escuchado, por ejemplo, declaraciones del Banco Popular, que dijo que prestó 401,000 nuevos créditos en el año 2025 para préstamos de consumo. Imagínate algo totalmente diferente. Tú sabes, la gente que tiene... Que fueran para préstamos de inversión. Exactamente, para préstamos de producción, para fines productivos. Eso te diría a ti que se disminuiría bastante la informalidad que existe en el sistema económico del país. Exactamente. Además de que tú le estás prestando a gente que le van a agregar valor al sistema productivo, que van a incrementar el crecimiento económico. Y el poder adquisitivo y de consumo incluso. Y el desarrollo económico. Ahora, cuando tú le prestas a una gente para que consuma, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Comprometiendo su tiempo y sus ingresos futuros. Bien. Mira, el tiempo es corto, Israel. Vamos a tener que hacer otro episodio para hablar precisamente de la informalidad. Pero y de Senasa no vamos a hablar. También, y cómo impacta en la economía. Sí. Pero yo quiero, para resumir, entonces, para garantizar ese crecimiento proyectado, ¿qué se debe hacer en este momento, tomando en cuenta la pasada experiencia y la mala gestión desde el punto de vista de tus conocimientos como experto en finanzas? Y si es imperante el tema de una reforma fiscal. Mira, aquí yo te voy a hacer una reflexión sobre algo que dijo Omar Fernández, que dijo que primero que el gobierno dominicano tenía 3.600 millones de dólares en cuenta de banco, dinero que había sido tomado prestado a través de bonos. Un dato interesante, número uno. Y que en febrero, ahora este mes que recién finaliza, se aprobaron a través de la Cámara de Diputados y en manos del Congreso Dominicano 2.750 millones de dólares más en emisión de bonos. Si este gobierno hubiese sido lo suficientemente eficiente
para invertir en obras de bienes de capital esos 3.000 millones de pesos, el crecimiento hubiese sido otro, número uno. Número dos, el tú tomar prestado para cubrir gastos corrientes es uno de los actos financieros más irresponsables que en finanzas públicas se pueden calificar. Entonces, el resultado de tú poner dinero líquido en manos de un gobierno que gasta a diestra y siniestra en obras que no necesariamente van a generar un retorno, pues lamentablemente se traducen en que los dominicanos, ¿verdad?, comprometamos nuestro tiempo y nuestros recursos en el futuro, porque al final tú y yo y quienes nos están viendo vamos a pagar a la buena o a la mala, de manera directa o indirecta, vamos a pagar impuestos. Eso es importante que la gente lo sepa. Y creo también que es un ejercicio responsable del senador Omar Fernández hacer ese tipo de ejercicio. Lo que también demuestra que el hecho de que él sea joven no necesariamente significa que tenga inexperiencia, porque ya fue 4 años diputado y ya lleva 2 como senador, o que sea muy... O sea, que tú me estás vendiendo a Omar como candidato presidencial. Sí, lo que pasa es que veo mucha gente joven como tú, irresponsable, mucha gente irresponsable. O sea, que tú me estás diciendo irresponsable. No. Si tú has hecho la declaración, anótate ahí. Pero, ¿tú crees que es verdad que un joven de la edad de Omar, que tiene 4 años como diputado, 2 como senador, inclusive la transferencia de conocimiento que le pudo o que le puede hacer su padre, ¿verdad?, no está en capacidad de gobernar República Dominicana? Y te voy a poner ese ejemplo, porque también dicen lo mismo de David. Yo no quiero saber de David. ¿Pero qué te ha hecho? No me ha hecho nada. Sin embargo, yo creo que es un joven que también tiene capacidades para dirigir el país y la economía dominicana. David Collado me presentó a Miguel Vargas a mí en el año 2006 en un desayuno en el Embajador. Me llevaron él y Aníbal Díaz. Crecimiento económico para la política? Sí, no, lo que pasa es que tú sabes que siempre... Yo necesito cerrar diciendo aquí que qué hace falta para que nosotros podamos crecer conforme a las proyecciones económicas y que si es necesaria una reforma fiscal. Okay, voy a dejarlo de la política. Nos hacen falta 2 episodios pero más. Déjame decirlo de David. Okay. Que también a David el único problema que tiene es de comunicación. Pero bueno, y te digo yo... Nosotros tuvimos un candidato que tuvo muchos problemas de comunicación. Sí, entonces... pero en el caso de David específicamente, David también tiene experiencia al frente de la cosa pública. Y ha sido exitoso. Yo sí creo. Yo no sé qué él hizo en el ayuntamiento, pero fue diputado, fue alcalde y ahora 5 años ministro que ha sido muy buen ministro. Ha sido buen ministro, no ha sido un ministro extraordinario. Lo único que le ha hecho diferente en ocasión del trabajo operativo es que ha visitado... Y repuntar el turismo en momentos críticos, a pesar de que desde la parte económica, que ya eso le correspondería a otros sectores, no fue, primero arriesgado, pero en buen sentido para relanzar el turismo que estaba totalmente cerrado. Eso fue una decisión económica en ese momento. ¿Se la jugó? Sí, se la jugó, pero para mí de manera sumamente irresponsable. No se priorizó, ¿verdad?, en la naturaleza deontológica del ser humano. ¿Cuál es la naturaleza deontológica del ser humano? Inclusive socialdemócrata, sí, ¿verdad? Nosotros que somos de la IS, ¿verdad? O tú eras de la IS. Yo ya no sé si me expulsaron de ahí. Entonces te cuento que el socialismo que nosotros vendemos en la Internacional Socialista es el socialismo que versa al respecto de que el poder político debe girar alrededor del ser humano. Entonces, cuando tú antepones los intereses económicos ante la vida del ser humano, por ejemplo, en esa decisión... ¿Pero eso pasó en Estados Unidos también? No, Estados Unidos no abrió. Y Estados Unidos fue el primer país que exigió una vacuna para poder entrar. Sí, claro, pero aún así le dio prioridad a la parte económica. No necesariamente. Para concluir, porque estamos cortitos de tiempo ya. ¿Qué hacer de manera brevísima para poder alcanzar esa meta de crecimiento? Y si se necesita una reforma fiscal, ¿sí o no? Mira, nosotros necesitamos una reforma fiscal. Eso es indebatible. Yo quiero decir algo sobre la reforma fiscal. Una reforma fiscal no necesariamente va a versar sobre la creación de nuevos impuestos. No, eso no es así. De hecho, cuando uno lee los informes del Fondo Monetario Internacional, que viene todos los años a hacer una revisión de las finanzas nacionales en virtud de la deuda pública, que también estudia las finanzas públicas, siempre establece el primer punto es la revisión del gasto público. No es que se recaude, sí que se recaude más sin nuevos impuestos, sino optimizar el gasto. Optimizar el gasto, número 1. Reducir la evasión, obviamente, que yo creo que no quieren hacerlo ningunos, y entonces revisar la política de endeudamiento en virtud de lo que hacemos con la deuda, ¿verdad?
Eso es importante que la gente lo sepa. Y sí, la necesitamos, pero no para crear más impuestos, aumentar porcentajes o ampliar bases. Para eficientizar el gasto y una mejor distribución de riquezas. Exactamente. Mira, si los funcionarios públicos de los últimos 25 años manejaran sus finanzas públicas como han manejado las finanzas del Estado, anduvieran en motoconcho todito, no en esa jipeta de lujo. Israel. Espérate. Entonces, otra cosa muy interesante que debo decirte. Este país está preparado para que una mujer lo gobierne. Eso es mentira, de que no. No, claro que sí, yo lo creo también. Ah, bueno, pues está bien. Pero más allá del género, yo creo que el país lo que necesita es un buen gobernante. Ya tú puedes despedir este programa. Muchísimas gracias, Israel Abreu. Esto ha sido Más que Política. Ustedes síganos, denle a la campanita, inscríbanse y por supuesto esta es la primera parte de todo este tema de finanzas, de eficiencia del gasto, de políticas económicas gubernamentales con Israel Abreu aquí en Más que Política Podcast y por supuesto un episodio político también, ¿verdad que sí? Claro que sí. Muchísimas gracias, hasta la próxima.